Buen día. Ya nosotros podemos determinar los electrones de valencia y recuerden que si un elemento tiene electrones desapareados en su capa de valencia, ese es el número de enlaces que podría formar. Por ejemplo, si yo digo que el carbono tiene 4 electrones de valencia, los coloco en forma de cruz, 1, 2, 3 y 4. El carbono tiene 4 electrones desapareados y por lo tanto podrá formar 4 enlaces. Supongamos el átomo de nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Fíjense que hago 4 y después 5. Tiene solo 3 electrones desapareados, 1, 2 y 3, por lo tanto el nitrógeno podrá formar 3 enlaces. Si hablamos del átomo de oxígeno, él tiene 6 electrones de valencia, primero en forma de cruz, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solamente tiene 2 electrones desapareados, este que ven aquí abajo y este que ven a la izquierda. Por lo tanto, el oxígeno puede formar 2 enlaces. Entonces vemos cómo a partir de la distribución electrónica podemos encontrar los electrones de valencia y así observar el número de electrones de enlaces que puede formar un elemento. Bien, ahora nosotros vamos a escribir la representación de los compuestos orgánicos. A medida que vamos trabajando, pues ya no va a ser necesario hacer el cálculo del número de enlaces, sino que ya conociendo el número de enlaces que puede formar cada elemento, ya podemos hacer la estructura. Aquí tenemos la fórmula molecular de un compuesto C3H8, quiere decir que tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. Yo puedo hacer todo el cálculo que ya nosotros sabemos hacer para el número de enlaces, pero yo sé en este caso que el carbono puede formar 4 enlaces, lo determinamos aquí, y sabemos que cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, por lo tanto podrá formar un enlace. Los átomos centrales son aquellos que forman el mayor número de enlaces, siendo el carbono el que puede formar más enlaces. Por lo tanto, los átomos de carbono son los que se unen como átomos centrales, lo vemos aquí. Carbono, carbono, carbono. Y cada átomo de carbono debe tener 4 enlaces. Entonces, si ya tiene un enlace carbono-carbono en este punto, los otros 3 tienen que ser con átomos de hidrógeno. Este carbono que está en el centro ya tiene 2 enlaces, uno hacia el carbono de la izquierda y otro hacia el carbono de la derecha. Por lo tanto, los otros 2 enlaces deben ser con átomos de hidrógeno. Por último, el tercer carbono ya tiene un enlace hacia el carbono central. Por lo tanto, los otros 3 enlaces deben ser hacia los átomos de hidrógeno. Y así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 átomos de hidrógeno. Aquí vemos todas las estructuras, mejor dicho, todos los enlaces que se forman y se llama la estructura desarrollada. También le dije que se llama la estructura de Kekulé. Las estructuras desarrolladas. Se ven todos los enlaces de la molécula. Por supuesto, esto quita un poquito de tiempo estar dibujando todos esos enlaces. Entonces, se hace la estructura semidesarrollada, esta que vemos aquí. Se llama condensada o semidesarrollada. Fíjense que se coloca el átomo de carbono y se resumen los hidrógenos que están unidos a él. Es decir, un carbono que tiene 3 hidrógenos. Por lo tanto, un carbono que tiene 3 hidrógenos. Después de él viene un carbono que tiene 2 hidrógenos. Después de este carbono viene este carbono que tiene 2 hidrógenos. Y seguidamente un último carbono que tiene 3 hidrógenos. Entonces, CH3, CH2, CH3. Es la forma resumida de escribir la fórmula desarrollada. Recuerden que la fórmula desarrollada muestra todos los enlaces de la molécula, inclusive los pares libres si los tuviera. Y la estructura de semidesarrollada solamente muestra como el grupo, pues. Aquí tenemos CH3, aquí tenemos CH2 y aquí tenemos CH3. Solamente que hay que escribirla en el orden en que ellas se presentan. Finalmente tenemos la línea angular o ángulo lineal. Esta es la que vamos a trabajar por lo general, ¿ok? Esta es la que ustedes van a ver mayoritariamente, porque esto nos ahorra una cantidad de tiempo increíble.
Fíjense, se van a escribir los enlaces entre los carbonos. Es decir, yo voy a decir que este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Entonces, el ángulo lineal, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Se asume que en cada extremo y en cada vértice se encuentran átomos de carbono. Solamente los átomos de carbono se escriben en esa forma y se obvia o se omiten los hidrógenos que estén unidos a él. Por ejemplo, este que ya conocemos como carbono número 1, este sería el carbono número 1, ¿verdad? Este lo voy a llamar carbono 2 y esto lo voy a llamar carbono 3. En el carbono 1 ya hay un enlace hacia el carbono y como él debe completar 4 enlaces, yo voy a asumir que aquí hay 3 hidrógenos, ¿ok? Solamente que no se escriben. En el carbono 2 tiene 2 enlaces, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Como él debe completar 4 enlaces, debemos asumir que aquí hay 2 átomos de hidrógeno. En el carbono 3, hacia arriba hay un enlace hacia el carbono, por lo tanto debe tener 4 enlaces y debe estar unido a 3 átomos de hidrógeno. De esa manera se completan los 4 enlaces de cada uno de los elementos. Pero la estructura ángulo-lineal, ciertamente solamente se dibuja el enlace carbono-carbono. También se dibujan los enlaces hacia elementos diferentes de hidrógeno. Por ejemplo, un enlace hacia un átomo de oxígeno. Y allí sí tenemos que decir qué tipo de elemento es. Porque si simplemente colocamos una rayita, como en este caso, yo voy a decir, nada, eso es un cuarto carbono. Ahí va a ir un carbono número 4, ¿verdad? Porque no hay quien me diga lo contrario. Sin embargo, cuando son elementos diferentes de carbono, debemos indicar el elemento que se está uniendo allí. Y si ese elemento tiene un hidrógeno, también lo vamos a escribir. Entonces, en las estructuras ángulo-lineales se escriben en líneas y ángulos los carbonos, es decir, desde un carbono hacia otro. Igualmente vamos a escribir las líneas que van desde un carbono hacia un elemento diferente de hidrógeno, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, azufre. Y si ese elemento que es diferente de carbono presenta hidrógeno, también lo vamos a escribir. En este caso, para la estructura C6H8 que estamos trabajando, esa sería la fórmula ángulo lineal. Aquí estaría el carbono número 1, carbono 2 y carbono 3. Vamos a trabajar con otros ejemplos para una mayor comprensión de este contenido. Isómeros constitucionales del C6H14. Isómeros. Isómeros son las estructuras o compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen una distribución de sus elementos en forma diferente. Esta distribución puede ser estructural, puede ser en la posición, puede ser espacial. Sin embargo, por el momento vamos a trabajar con isómeros constitucionales. Quiere decir que su constitución es diferente, su estructura es diferente. C6H14 quiere decir un compuesto que tiene 6 carbonos y 14 hidrógenos. Fíjense que aquí no está la estructura expandida, la desarrollada, sino que está la estructura semidesarrollada y la estructura ángulo lineal. Bien, vamos a ver. Lo voy a señalar con números. Este sería el carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Cada carbono debe tener
4 enlaces. Entonces, el 6 tiene un enlace hacia el carbono 5, además de 3 hidrógenos. Eso completa sus 4 enlaces. El carbono 5 tiene 2 enlaces, uno hacia el carbono 4 y otro hacia el carbono 6. Para completar los 4 enlaces debe tener 2 hidrógenos, que son los que presenta aquí al ladito. En el carbono 4 tiene un enlace hacia el carbono 3 y un enlace hacia el carbono 5. Para que sean 4 enlaces debe completarlos con 2 hidrógenos que están aquí. Y así progresivamente vamos a ver que aquí 3, 2, 2, 2, 2 y 6. Eso completa los 14 átomos de hidrógeno. Ok, fíjense que en la estructura que vemos arriba, la ángulo lineal, cada uno de estos extremos, es decir, este que estoy señalando, y al final son átomos de carbono. Y los vértices también se supone que son unos carbonos. Aquí está el carbono 1, lo señalo en números. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Yo no tengo que escribir los hidrógenos porque acuérdense que los vamos a asumir dependiendo del número de enlaces que deba completar. El carbono 1 está aquí, tiene un enlace hacia el carbono 2, por lo tanto ahí deben haber 3 hidrógenos. Así completa sus 4 enlaces el átomo de carbono. El carbono 2 tiene 2 enlaces hacia carbono, por lo tanto debe tener 2 hidrógenos, lo vemos aquí. El carbono 3 tiene 2 enlaces hacia los carbonos, por lo tanto debe tener 2 hidrógenos, los vemos aquí. El carbono 4 tiene 2 enlaces, uno hacia el 3 y otro el 5, por lo tanto aquí deberían haber 2 hidrógenos hacia arriba, que los vemos acá. Lo mismo ocurrirá con 5 y 6. Fíjense que esta estructura es una línea, por eso se llama lineal. Esta constitución es lineal, ¿ok? Este es el isómero C6H14 lineal. En este caso que tenemos aquí al lado, lo voy a enumerar también, carbono 1, voy a comenzar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 2 hacia abajo está el carbono 6, ¿ok? Fíjense que también los hidrógenos son 3 y 3 son 6, 7, este que está aquí solito, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es decir, que tiene la misma fórmula molecular, C6H14. Por lo tanto, estas dos estructuras son isómeros constitucionales, porque esta es una estructura lineal y esta tiene una ramificación hacia abajo. Por lo tanto, esto se llama ramificado, ¿ok? Esta es lineal y esta es ramificada. Entonces, el carbono 1, sigo en la estructura ángulo lineal, 1, esta que está aquí arriba, este sería el carbono 2, este que está aquí en el extremo se llama carbono 3, este sería el carbono 4, 5 y 6. Espero que vean la diferencia entre lo que es una estructura lineal y una estructura ramificada. ¿Ok? Bien, vamos a ver el siguiente. Carbono 1, 2, 3, 4, aquí arriba voy a poner el 5 y aquí abajo voy a poner el 6. Quiere decir que hay 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que en el carbono central, el carbono que señalé como 2, ya tiene 4 enlaces, por lo tanto, él no puede tener hidrógenos. Fíjense que aquí el carbono 2,
está solo el carbono, no está con hidrógeno, porque ya él tiene 4 enlaces, por lo tanto no debe completar los 4 enlaces con hidrógeno. Por lo menos el número 1 está unido al carbono número 2 por un enlace, quiere decir que deben haber 3 hidrógenos, estos que vemos acá. Lo mismo se escribe H3C que CH3, ¿ok? Ustedes pudieron haber escrito aquí H3C, es exactamente igual que CH3. Como ven, es una estructura aún más ramificada que la segunda. También tiene la misma fórmula molecular. Estos son isómeros C6H14. Constitucionales porque su constitución es lineal, ramificada o más ramificada. Veamos este que tenemos aquí. Vamos a cambiar otro color, vamos a ponerlo morado, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que en este caso se parece mucho al que está en el centro. 5 y 6. Esta estructura se parece mucho a este que está en azul. La diferencia es que aquí la ramificación está en el carbono 2, en cambio aquí la ramificación está en el carbono 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, estos dos compuestos que tenemos aquí son isómeros de posición, porque lo que está cambiando es esa ramificación que antes estaba en la posición 2, ahora estaría en la posición 3. ¿Ok? Siguen siendo isómeros constitucionales porque su constitución es diferente, pero entre estos dos que vemos aquí, estos dos que estoy señalando, ellos son isómeros de posición, porque aquí la ramificación, también se le conoce como sustituyente, está en el carbono 2, en cambio aquí está en el carbono 3. Fíjense, aquí está señalado el carbono 3. Por último, veamos este. Pongámosle el número también. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 átomos de carbono y cada uno sus respectivos hidrógenos. Señalados aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjense que, claro, al momento se le hace un poquito complicado visualizarlo, ¿no? Pero siempre estén pendientes que en los extremos y en los vértices hay carbono. Por ejemplo, este carbono que está aquí tiene un enlace hacia el 4, un enlace hacia el 2, un enlace hacia el 6. Por lo tanto, ya tiene 3 enlaces. Solamente le falta uno, que es un átomo de hidrógeno, que no lo debemos escribir en las estructuras ángulo lineal. Es muy importante que ustedes aprendan a trabajar con estas estructuras porque estas son las que vamos a utilizar. ¿Ok? Claro, ahorita está algo nuevo, es un poquito de impacto, pero con el tiempo y la práctica ya van a trabajar y manejar esa información muy rápido y claramente. Estos son los nombres, no importa, no se preocupen por los nombres porque para eso está el segundo tema, nomenclatura. Aquí lo importante es que aprendan a trabajar con las estructuras ángulo lineal. Por supuesto, sabemos la semi desarrollada y con esa semi desarrollada podemos hacer la ángulo lineal. Seguimos. En este ejemplo, en estos ejercicios, lo que quiero es que ustedes cuenten cuántos carbonos e hidrógenos se encuentran en este compuesto. Por ejemplo, voy a trabajar con el primerito que tenemos acá, con A. Lo voy a hacer aquí para visualizarlo mejor. ¿Ok? Fíjense, voy a señalar dónde se encuentran los carbonos. Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono, aquí hay otro átomo de carbono y aquí hay otro átomo de carbono. Cada carbono debe completar 4 enlaces y lo completa, si no hay otro elemento, lo completa con átomos de hidrógeno. Aquí tenemos un enlace hacia acá arriba, por lo tanto deben haber 3 hidrógenos. 1, 2
y 3. ¿Ok? Bien, vamos a ver este del centro. Un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Por lo tanto, falta 1, quiere decir que debe haber un átomo de hidrógeno ahí en el centro. Vamos a ver este carbono. Tiene un enlace hacia acá y tiene un doble enlace o 2 enlaces hacia acá. Ya tenemos 3, falta 1, que sería un átomo de hidrógeno. Por último, este que tenemos aquí, hacia acá hay un enlace, hacia acá hay segundo enlace y hacia aquí hay un tercer enlace porque es un doble enlace. Este que está del lado acá es un doble enlace, ¿ok? Fíjense que está aquí, doble enlace. Entonces, continúo. Aquí 3 enlaces, le falta 1, por lo tanto debe haber un átomo de hidrógeno. ¿Cuál sería la fórmula molecular para ese compuesto? Ya vimos que teníamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Sería C4. Hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería C4H6. No hay más elementos. Si por ejemplo hubiera un oxígeno, perdón, yo le pongo oxígeno. Si tiene 2 oxígenos, le pongo 2 oxígenos. Si es nitrógeno, se le coloca, pero no los tiene. Esa figura solamente tiene C4H6. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes? Escribir la fórmula molecular de cada uno de estos compuestos que están presentes aquí. La fórmula molecular. Y si quieren, pueden practicar también haciendo un isómero de cada uno de ellos. ¿Ok? Ojo que esta sería esta estructura que presentamos aquí. Ya no tienen que hacer esa estructura. Pueden hacer las demás. Tienen que buscar la fórmula molecular que se presenta ahí, CN, H, N. Bueno, esa N no es la misma, así que eso no, olviden de eso último que coloqué. Eso depende de una fórmula que van a ver después. Entonces, esa es la fórmula molecular, C4H6 es la fórmula molecular para este compuesto. Ustedes van a buscar la fórmula molecular de cada uno de ellos. Y si es posible, los exhorto a que hagan una estructura de un isómero de cada uno. Ahora, aquí tenemos que deben hacer la fórmula molecular, aquí tienen una fórmula molecular, C6H12O2. Quiero que hagan por lo menos 5 isómeros. 5 isómeros. ¿Ok? 5 isómeros lo van a hacer en las diferentes fórmulas que practicamos. O mejor dicho, ni siquiera no lo hagan en la desarrollada, eso es perder mucho tiempo. La hacen con la semidesarrollada y con la ángulo lineal. Es todo en esta parte.